Reanudamos la sesión. Tenemos todavía la presentación del presidente ejecutivo de Global Strategic Suppliers, representante de Point Blank Solution. Por favor, para que lo hagan pasar al señor Andrés Sánchez Escalante. Se reanuda la sesión del grupo de trabajo. Se reanuda la sesión del grupo de trabajo y tenemos ahora la presencia del señor Andrés Sánchez Escalante, presidente ejecutivo de Global Strategic Supplies, representante de Point Blank Solutions. Él nos va a dar el informe sobre el acuerdo entre el ejército peruano y Point Blank en virtud de servicios relacionados con la fabricación de productos de protección antibalas, los chalecos antibalas. Señor Andrés Sánchez, tiene usted el uso de la palabra para que nos pueda dar un informe de lo que usted crea conveniente con respecto a este convenio y después nosotros procederemos a hacer las preguntas. Muy amable, gracias. Ok. Bueno, ante todo, dos pequeñas acotaciones. No soy representante legal de Point Blank. Yo solamente soy el coordinador para la operación que hizo Point Blank. O sea, no tengo representación legal, ni puedo hablar en nombre o representación de Point Blank. Perdón, entonces es coordinador. Fui coordinador para la operación que se hizo con el ejército. En ese momento fue el coordinador, pero por Point Blank. Por Point Blank. Correcto, muchas gracias por la aclaración. Para efectos de explicarle, porque por las noticias que fui viendo en las últimas semanas me he dado cuenta que hay un gran desconocimiento en una serie de términos y hay una confusión en lo que es equipo de protección balística. Si me permiten, he traído yo algunos chalecos, incluyendo el que se le ha proveído al ejército peruano, para hacerle una explicación con estos chalecos, ¿le parece? Sobre todo el chaleco que sirvió… Es correcto, es el mismo chaleco. El verdadero chaleco que se adquirió de los 1000 chalecos. Correcto, está bien, muy bien. Este es el chaleco que se le vendió al ejército peruano. ¿Ok? Este es un chaleco nivel 3A. Es el nivel más alto que hay en lo que son chalecos de protección blanda. Después les explicaré la diferencia de protección blanda con protección rígida. Es el estándar más alto a nivel mundial con la certificación NIJ-06. Quiero explicar acá un detalle. La NIJ, que es el Instituto de Justicia norteamericano, es el que determina los protocolos y los estándares de certificación de protección balística corporal. Si bien es cierto, es un estándar norteamericano, a nivel mundial todos toman ese estándar como una referencia. Cada número de años el estándar va actualizándose y va sacando cada vez más exigencias. El que actualmente rige el más alto en nivel mundial es el NIJ-06, que reemplaza al 04. El 06 es obligatorio a partir del año 2010. Fue publicado el 2008, pero a partir del 2010 a nivel mundial es obligatorio. Solo para que tengan una idea, sin ánimos de entrar en muchos detalles técnicos, lo que era antiguamente un 3A en un estándar NIJ-04, ahora en un 06 viene a ser un 2, o sea, bajó de nivel. Y lo que es un 3A en NIJ-06 es mucho más, digamos, ofrece mucho más protección que lo que era un 3A antiguamente. Ahora, otro detalle importante. Los chalecos antibalas se dividen básicamente en dos partes. El paquete balístico, que es lo que da la protección específicamente contra las balas, y lo que es el forro externo.
El forro externo, dependiendo del uso, que puede ser civil o militar, varía. En este caso es un forro específicamente para Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Primero, su material es un material cordura 600, contra cortes, contra fuego, contra una serie de uso que puede haber dentro de un teatro de operaciones táctico. Por otro lado, tiene el sistema MOLLE, que son los sistemas tácticos para poner todos los equipos tácticos que requiere un combatiente. Tiene el sistema de evacuación, en caso alguien caiga en combate, para que sea evacuado. Tiene los bolsillos para las placas cerámicas, para elevarlos a nivel 4. Esto es lo que hace un chaleco táctico o un chaleco de combate. Después les mostraré un chaleco civil para que vean la diferencia. Ahora, cuando hablamos de la protección balística, hay básicamente 2 tecnologías en el mundo, no hay más. Esto es un commodity. Solamente 3 o 4 fábricas en el mundo lo fabrican, nadie más. Lo que son fibras de aramida lo fabrica DuPont, que básicamente es Kevlar y Tuarón. Ha evolucionado muchísimo en los últimos años y tienen en este momento simultáneamente en el mercado corriendo Kevlar de la década del 80, que básicamente son chinos, o el Kevlar XP, que ya es la última tecnología en Kevlar. En Tuarón es el T2000. Y luego hay otro tipo de fibras, que son las fibras de polietileno, que lo fabrica Honeywell, que tiene otro tipo de tecnología. Cuando uno usa uno u otro, está en función al requerimiento táctico y al medio ambiente donde lo van a usar. La aramida tiene la ventaja de que tiene muy poca densidad y tiene una resistencia mecánica mayor que el acero. Su desventaja es que si es humedecida, pierde propiedades. La otra fibra, la de polietileno, tiene la ventaja que es más resistente que la aramida, pero pierde características con el calor. La desventaja de la aramida se cubre con este forro interno. Perdón, ¿en qué se diferencia la aramida del Kevlar? No, el Kevlar es una aramida. Ah, el Kevlar es una aramida. Exacto. El Kevlar es una de las ramas de la aramida. Kevlar y Tuarón son 2 ramas de las fibras de aramida unidireccionales. Ya, por eso. Sabemos que el Kevlar es prácticamente el paquete balístico, ¿no es cierto? Sí y no. ¿Por qué? En la última tecnología ya no se habla de un solo tipo de fibra. En la última tecnología se arman galletas. Las galletas están conformadas por combinaciones de diferentes tecnologías que en la forma en que son combinadas y enlazadas van generando mayor o menor protección. Correcto, pero estamos hablando de los chalecos en cuestión, del convenio. Es correcto. No de lo que va a ser ni de lo que podría haber sido antes. Que dice usted que es el chaleco del convenio. Es correcto. ¿Qué tiene adentro? Kevlar. Kevlar. O aramida. No, fibras de aramida. Fibras de aramida. Y Tuarón. Fibra de aramida china, americana. No, ¿Qué fibra? Americana. Correcto. Sí, sabemos también por lo que nos hemos ido enterando en el momento que ahora mezclan las fibras de Kevlar y bueno, es ya cuestión de otro asunto. Pero estas, las que se han entregado con las 1000, es la aramida o el Kevlar americano. Fibra de aramida americana. Ya, no ha venido cosido al chaleco, sino ha venido así como usted nos está mostrando, o sea que se introduce. Nunca vienen cosidos. Todos los chalecos en el mundo vienen separados. Acabamos de ver unos chalecos cosidos con fibra y los hemos visto confeccionarse en 28 paquetes. El forro bueno, eso sería una desventaja. ¿Por qué? Técnicamente es desventajoso. ¿Por qué? Porque el forro externo requiere mantenimiento con mucho mayor regularidad que el paquete balístico. Entonces, normalmente uno usa 3 diferentes juegos de forro por cada paquete balístico, porque continuamente tiene que estar sacándolo para poder darle mantenimiento. Si lo cosen, entonces limita la vida del paquete balístico al forro. Eso es una desventaja. Y ustedes pueden darse cuenta en los estándares mundiales. Ningún ejército en el mundo usa esto cosido al forro. No tiene mucho sentido. ¿Lo están usando? Bueno, quien lo use no está usando algo como debería ser.
Y no es porque yo lo diga, verifiquen lo que usan las Fuerzas Armadas de la OTAN y de Estados Unidos. Váyanse a Chile, ni siquiera vayan tan lejos. Nadie usa las placas balísticas cosidas al forro externo, no tiene sentido. Correcto, sí. Continúe usted, señor. Ok, entonces, como les explico, esas son las dos partes que forman un chaleco. Ahora, esto dentro del tema de la protección blanda. Luego tenemos la protección rígida. Estas son las placas cerámicas. Estas placas cerámicas se colocan en los bolsillos que tienen los chalecos tácticos. Tanto adelante como atrás, y son los que elevan el nivel de chaleco a nivel 4, que ya le permite proteger contra balas de fusil. Pero por el peso se pueden dar cuenta, cada una pesa 4 kilos, son 8 kilos, y yo les recomendaría que en este momento le voy a poner su paquete balístico y vean la diferencia con o sin placas, y es impresionantemente distinto. Pesa tanto que definitivamente en los ejércitos del mundo solo se utiliza cuando las necesidades tácticas lo exigen. ¿Cuándo sucede esto? Cuando están en posiciones estacionarias, por ejemplo, toman una posición, cavan una trinchera, refuerzan su posición y esperan un contraataque. Como están esperando un contraataque y están estáticos, sí se ponen placa cerámica. Cuando se habla de patrullas móviles, no necesariamente debe usarse. Es más, la recomendación es que no lo usen, menos en lo que es un teatro de operaciones tipo el BRAE. Lo que se debe hacer es que de cada patrulla el hombre de proa y de popa lo use, porque son blancos de los francotiradores, pero que los hagan rotar para que no se deshidraten ni se desgasten demasiado. Y luego el elemento táctico que se encarga de bajar los helicópteros también debe usarlo, porque también es un blanco típico de los francotiradores. Fuera de eso es imposible. O sea, ningún ejército del mundo lo usa normalmente, lo usa solo para requerimientos tácticos. Disculpe, ¿dónde se fabrican estas placas de cerámica? En diferentes partes del mundo, estas en particular son norteamericanas, pero hay en Europa, en Israel, creo que hasta en China la fabrican. ¿En qué consistía el convenio? El convenio consistía en que se le iba a hacer una transferencia de tecnología al ejército peruano contra un número o una cantidad de chalecos comprados en un número de años. Y estaba condicionado a que nosotros compremos 30.000 placas. No, chalecos, no placas. Esto es placa cerámica y esto es chaleco. Hablamos de chalecos, no de placas. La transferencia de tecnología implicaba que iba a empezar a partir de los 5.000 o 6.000 chalecos previa compra de la placa cerámica, de 30.000 placas cerámicas. No, ahí hay un error. El convenio, y lo pueden verificar, habla de chalecos antibalas nivel 3A. Y no se habló de placas, pese a que se mencionó porque era claro que se necesitaban placas, pero como las placas son un accesorio, entonces siempre se habló de que la placa iba a ser comprado en forma paralela, y justamente, y eso fue requerimiento del ejército, para no parecer que amarraban a un monopolio y que la fábrica Point Blank venda por un lado el chaleco y simultáneamente la placa, dejaron abierta la posibilidad que la placa pueda ser comprada o a Point Blank o a cualquier otro proveedor. Pero ese fue un requerimiento del ejército. O sea, la condición de que se compraran 6.000 chalecos y 24.000 paquetes balísticos, que son las placas, ¿no es cierto? ¿Estamos en eso? No, paquetes balísticos, esto. Esto es paquete 24.000 paquetes balísticos era esto. Claro, no chaleco. Eran las placas. No. Paquete balístico es esto, placa cerámica es esto. Dos cosas totalmente diferentes. O sea, teníamos que comprar 24.000 paquetes balísticos claro, antes de que nos den la transferencia tecnológica para confeccionar los chalecos. No es correcto. A partir de 6.001 se hacía la transferencia de tecnología. 30.000 era el total, el 100%, en un lapso de 5 años.
la transferencia de tecnología consideraba etapas. Desde empezar simplemente que el ejército empezara a confeccionar los forros, la funda externa. Esto es lo que iba a confeccionar el ejército en un inicio. Hasta que en el año 5, a final del año 5, ya puedan cortar, porque no confeccionan este material, pero sí cortar y sellar los paquetes balísticos. En eso consistía. Pero era escalado, o sea, era a partir del año 1 hasta el año 5, por etapas. ¿Cuándo empezaba Point Blank a hacer la transferencia de tecnología? En el chaleco 6001, por una evidente razón. Estaba transfiriendo know-how. Entonces, para transferencia de know-how, y ojo, y esto es fácilmente verificable, Point Blank es la fábrica más grande de Estados Unidos y la número 1 del mundo. Estaban trayendo lo último en tecnología al Perú, justamente por el entorno del Tratado de Libre Comercio que se había firmado, y Estados Unidos había logrado desbloquear lo que por muchos años tuvo, que era bloquearle tecnología militar al Perú. A raíz del Tratado de Libre Comercio se abrió eso y permitió hacer este convenio que era por todos los beneficiosos para el Perú. Ya, pero había un compromiso, en todo caso, no la compra, pero un compromiso de adquirir 24.000 paquetes balísticos. Sin duda, sí. ¿No? Era o lo sea, que ellos... no salía la transferencia tecnológica si no nos comprometíamos a adquirir 24.000 paquetes balísticos. A ver, la transferencia de tecnología empezaba en el 6001, terminaba en el 30.000. ¿Ok? Por ende, claro, a partir del 6001 ya empezaba la transferencia de tecnología. Y creo que el término que empleó el ejército fue intención de compra, porque fue un término muy hábil por el lado del ejército en el sentido de no comprometerse, pero decir tenemos la intención de comprar. Señor Andrés Sánchez, ¿nos puede explicar la relación de la empresa Global Strategic Supplies con Point Blank? Sí. Global Strategic Suppliers es una empresa americana que representaba a empresas norteamericanas de seguridad. Entonces, y básicamente Global Strategic Suppliers es convocada por Point Blank para empezar a hacer las coordinaciones en el Perú con el ejército peruano, porque Point Blank no tenía ni representación, ni oficina, ni nadie en el Perú. ¿Con qué persona o personas del ejército peruano se realizó el contacto inicial? Yo no conozco exactamente el contacto inicial. Yo entré a intervenir acá en el año 2010, a partir de más o menos mayo, junio del 2010. Anteriormente a mí fueron otras personas las que hicieron los contactos, pero cuando yo llegué, yo empecé a coordinar con el general Pitot, y el general Pitot tenía un oficial secretario que era un comandante Collantes, creo, que fueron las personas con las que hice la mayor cantidad de coordinaciones. ¿Visitaron ustedes la 18ª blindada? Sí. ¿Visitaron el CETPRO? Sí. ¿Ustedes vieron las maquinarias del CETPRO? ¿Le dieron el visto bueno a esas maquinarias? A ver, no visto bueno porque no fue una inspección oficial. Lo que se hizo fue ver in situ lo que tenían para empezar a analizar e identificar el nivel de esfuerzo que se tenía que hacer dentro de esta idea de transferencia de tecnología. Y lo que se pudo ver fue que para efectos de los forros externos, o sea, tela, sí tenían por lo menos lo básico. Obviamente había que comprar adquirir una serie de equipos y todo, pero era parte del know-how que se iba a transferir. Pero por lo menos tenían el local, tenían maquinarias, vuelvo y repito, para el forro, la tela, que sí eran suficientes, por lo menos para empezar. La necesidad principal planteada por parte de los representantes del ejército ¿fue la adquisición de chalecos o la transferencia tecnológica? Vuelvo y repito, yo llegué al medio, o sea, cuando yo tomé las coordinaciones ya estaba claro que se hablaba de transferencia de tecnología. Cuando usted llegó, ¿sabía que era la solicitud por 1.000, 6.000 o 24.000? No, en ese momento se estaba negociando. En ese momento sí yo participé,
porque el ejército puso sus abogados, la fábrica Point Blank puso los suyos acá en el Perú, y hubo varios meses de negociaciones para ver, digamos, cuál era la cantidad mínima de chalecos que exigía Point Blank que le compraran para que justificara la transferencia de tecnología y de know-how. Y eso fue la típica negociación, ¿no? Tomó varios meses y hubieron varias cifras hasta que se llegó a esa cifra. O sea, fue una negociación supuestamente para decir, bueno, yo te doy transferencias si me compras tanto. Correcto. ¿No es cierto? Básicamente era eso. Básicamente eso. Y no hasta, necesariamente por lo que se necesitaba, sino porque cómo era el número, ¿no? Claro, Point Blank lo que decía era, obviamente…